acompáñenme al libro de Ruth. Antiguo Testamento, Ruth. Abra su Biblia allí. Y vamos a iniciar una serie de mensajes sobre este libro. Un libro corto, pero de gran bendición. Allí encontramos tremendos principios, verdades que nos serán útiles. Ruth capítulo 1. Amén. Dice el texto: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hasta ahí la lectura. Padre, gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre y con toda libertad, como decía el hermano Domingo, abrir tu palabra, leerla juntos, meditar en ella, y de esa manera que tú hagas una obra en nuestros corazones, que tú transformes nuestras vidas, siga moldeando, Señor, nuestros carácter, nuestra manera de ser, moldeándola conforme a tu voluntad. Que tú sigas haciendo de nosotros realmente las personas que tú quieres. De todo corazón, Señor, quita de nosotros todas aquellas escorias, aquellas impurezas, aquellas cosas que estorban nuestra comunión íntima contigo. Oh Señor, haz de nosotros un pueblo cada vez más cercano a ti, un pueblo de fe, un pueblo firme en la fe. Gracias, Padre. Gracias porque nos has dejado al Espíritu Santo para que Él nos ayude, no solamente nos consuele, sino que nos guíe a toda verdad. Háblanos, Padre, te lo rogamos de corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Ruth, no sé cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje sobre Ruth, pero yo sé que las mujeres, las damas, están bien saturadas de esta historia, pero es una historia de verdades inagotables. Allí aparecen grandes principios. Ruth es un testimonio de lo que es una mujer de fe, una mujer temerosa de Dios. No solamente se le pide o se le exige de parte de Dios a los hombres ser fieles y leales, también a las mujeres. Las mujeres están llamadas también a mostrar su fe en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Y así lo vemos con Ruth. Ahora bien, como usted puede notar en el texto introductorio que encontramos en el pasaje, el contexto histórico es el libro anterior. Usted no puede leer el libro de Ruth si primero no conoce el período que la Biblia señala, el período de los jueces. El libro de Jueces es el contexto histórico de esta historia.
En la serie pasada, mirando el libro de Jueces, notamos que fue un periodo oscuro para la historia de Israel. Un periodo donde el pueblo de Israel estaba como un círculo que no tiene ni principio ni fin. Un círculo cerrado, un círculo vicioso. Ellos no salían de ese vaivén en que ellos se encontraban, cayendo en el pecado, cayendo en la desobediencia, cayendo en la duda, la rebeldía delante de Dios. Y Dios tuvo que esperar que ellos clamaran, reconocieran su situación delante de Dios, como hicimos tú y yo un día. Un día tú y yo reconocimos, entendimos lo perdido que estábamos y por eso clamamos a Dios para que perdone nuestros pecados y nos libere del pecado, de la condenación. Y le clamamos a Dios para que nos salve. Y qué bueno que Dios nos envió a un libertador, nos envió a un Salvador, a Jesucristo. Y así hizo Dios en esa época. Enviaba libertadores para ayudar al pueblo. Y el pueblo volvía otra vez a buscar de Dios. Pero cuando moría, cuando salía de escena el libertador, ¿qué pasaba con el pueblo? Caía otra vez en el pecado, caía otra vez en la rebeldía, se apartaba de Dios. Y así se pasó el pueblo de Israel durante todo ese tiempo. Y por eso no hubo la prosperidad y el bienestar que ellos esperaban. Así es nuestra vida, hermano. Si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, fácilmente nuestra vida se puede convertir en un andar oscuro, lleno de incertidumbre y desesperanza. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, es mantenernos fieles a Dios. Mantenernos fieles a Dios sin importar lo que ocurra en nuestras vidas. Sin importar lo que ocurra en nuestra familia. Hermanos, habrá momentos difíciles en la vida. Pero eso no significa que tú y yo nos olvidemos de Dios. Eso no significa que tú y yo nos apartemos y le demos la espalda a Dios. Uno de los grandes errores que comete mucha gente es que cuando vienen problemas se suman, problemas pesados, en vez de mantenerse fieles, se apartan de Dios. Y qué bueno que la Biblia, en medio de esa oscuridad, nos ofrece, nos muestra una historia, un evento que es una luz, un faro en medio de las tinieblas. Ese es el libro de Ruth. Ruth es una historia dentro del período de los jueces. Es una historia que ilumina lo que significa ser fiel a Dios en medio de las dificultades. Hermanos, como ya he dicho, mientras el tema de Jueces es la infidelidad de su pueblo, el de Ruth es la fidelidad de dos personas que aprendieron a confiar en Dios, a pesar de los pesares. Eso es Ruth. Un estudioso dijo respecto al libro de Ruth que la historia de Ruth es un faro en la noche oscura del período de los jueces.
Hasta ahí la frase. La historia de Ruth es un faro en la noche oscura del período de los jueces. En este capítulo 1 de Ruth, ¿qué vemos ahí? Vemos la aflicción de una mujer. ¿Lo notó? Dice el último versículo que leímos, versículo 5. Y murieron también los dos hijos de Noemí. Había muerto su esposo, Elimelech. Pero encima de eso mueren sus hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Dígame usted, ¿eso no es trágico? ¿No es eso una tragedia humana? Una mujer ver perder a su familia. Por eso, hermano, he titulado este mensaje Las tragedias humanas. Pero este mensaje, hermanos, no es el mensaje que Dios quiere transmitirnos en esta historia del libro de Ruth. La serie que yo quiero desarrollar de este libro de Ruth se llama El propósito de Dios. A pesar de las tragedias humanas, por encima de eso están los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. El problema es cuando nosotros limitamos nuestras miradas a los problemas que nos agobian y dejamos de ver o no queremos ver los propósitos que Dios tiene detrás de esos problemas. Hermanos, en este capítulo, como ya dije, vemos la aflicción de una mujer, la aflicción de Noemí, forzada a emigrar a causa del hambre de su pueblo Israel. Cae en luto por la muerte de su esposo y también de sus hijos. Y se queda esa pobre mujer anciana, ya débil, ya en sus últimas, queda pobre y así decide volver a su tierra. De irse llena, regresa vacía. Hermano, hermana, esas son las tragedias humanas. Esas son las aflicciones humanas. Esas son las tribulaciones humanas a las cuales cada uno de nosotros tendrá que enfrentar. El desenvolvimiento de la historia, y eso lo veremos en todo el desarrollo de esta serie, revela la forma, oiga muy bien, la forma en que providencialmente el Señor obró para llenar las necesidades de esta mujer. Se puso en marcha una cadena de circunstancias de una historia que revela tanto la providencia divina como el heroísmo humano. Hermanos, se espera de nosotros, como hombres y mujeres de fe, que seamos también llamados héroes de la fe, como lo fue Abraham, como lo fue Noé, como lo fue Moisés, como lo fue Samuel, como lo fue David, como lo fue Ruth. Se espera de nosotros heroísmo, no por nuestras capacidades, talentos y fuerza humana, no, por la fe. Lo que vence al mundo es nuestra fe. Lo que nos hace hombres y mujeres vencedores es nuestra fe en el Dios vivo y verdadero. Hermanos, habrán tragedias. Y es en las tragedias
donde la fe tiene que ponerse en acción. No es en los momentos de tranquilidad, cuando todo está bien. Es en los momentos difíciles de la vida donde tu fe, mi fe, tiene que mostrarse. Las tragedias humanas no son un obstáculo para que Dios cumpla sus propósitos perfectos. Jamás. Dios seguirá obrando. Hay una canción bien bonita recién. Aunque no pueda ver, Dios está obrando. Ojalá podamos cantarla un día como iglesia. Era Betania, si te preparo un especial ahí. Aunque no puedas ver en ese momento trágico de tu vida, en ese momento de aflicción de tu vida, en ese problema que tienes, aunque no puedas ver, Dios está obrando. Pero Noemí, la actitud de Noemí se parece un poquito a la actitud de la esposa de Job. ¿Se acuerda de la esposa de Job? ¿Se acuerda de la tragedia de Job? ¿Qué perdió Job? Todo. No perdió a la mujer de casualidad. La gracia de Dios. Y la mujer que le quedaba le dijo: maldice a Dios y muérete. Eres un fracasado. Eres un desdichado. Estás perdido. ¿Qué es lo que haces alabando a Dios? No, dice la Biblia que Job no quitó a Dios despropósito alguno, sino que adoró a Dios. Alabado sea Dios. Un hombre ya en medio de una tragedia humana. Desnudo vine y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Óigame, para decir eso, para expresar eso, para tener una actitud como esa, hay que tener fe. Si usted sigue mirando conmigo en el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de sus campos, de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Hermanos, ya dije que las tragedias humanas no son un obstáculo para que Dios cumpla sus perfectos propósitos. Jamás. ¿Y cómo lo podemos ver eso? Si usted nota conmigo en el texto, ahí usted puede ver la gracia de Dios. El texto dice que Noemí oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. ¿Por qué se había ido Noemí y su familia? Porque había hambre en la nación. Había escasez en la nación. Y su esposo, ¿verdad?, junto con ella, decidieron, y sus hijos, irse a una tierra extranjera. Algo parecido a lo que pasó con Abraham, ¿se acuerdan? Cuando decidió ir a Egipto por el hambre. Tuvieron que moverse. Bueno, pues, a pesar de que el pueblo seguía en oscuridad, porque estamos hablando del periodo de los jueces, no se olvide, Dios mostró su gracia. Mostró su gracia porque dice el texto que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Porque la gracia de Dios es cuando Dios nos da lo que no merecemos. El pueblo se había apartado de Dios. Se había olvidado de Dios. Había dado espalda a Dios. Pero a pesar de eso,
Dios sigue mostrando su gracia. Y ese es el primer punto que yo quiero dejar establecido. La gracia de Dios seguirá. No importa lo trágico que haya sido nuestra experiencia. No importa lo difícil que haya sido nuestro vivir. La gracia de Dios seguirá. Es inagotable. Maravillosa en verdad es la gracia de nuestro Dios, que nunca abandona al errante, sino que atrae y restaura con lazos de amor, cuerdas de amor. Ese es Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Si no fuera por su gracia, si no fuera por su misericordia, si no fuera por su compasión, si no fuera por su bondad, oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, estuviéramos, hermanos, vuelto nada. La gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios se puede ver porque la situación calamitosa, trágica de esta mujer se convirtió en una oportunidad para que Dios demostrara su gracia. ¡Aleluya! Pero todavía Noemí veía mucha incertidumbre, hasta el punto de que ella quiso que ya no le llamaran Noemí. ¿Se acuerda la historia? Sino que le llamaran Mara. Amargura. Yo soy una mujer con tanta amargura. Ya la vida no me sabe dulce. La vida me sabe agria. Ya no me llamen Noemí. ¿Se da cuenta por qué decía que su actitud se parece un poco a la de la mujer de Job? Hermanos, hermanas, evidentemente el Señor había enviado lluvia para poder poner fin al hambre. ¿Sabe por qué había escasez? Porque no había lluvia. Si no hay lluvia, no hay tierra lista para la siembra. Si no hay lluvia, no hay producción. Si no hay lluvia, no hay fertilidad. Si no hay lluvia, como bien dice la hermana Blanca, no hay vida. ¿Pero por qué hubo lluvia? Por la gracia de Dios. El regreso de la prosperidad material en el pueblo solo prefiguraba la realidad de una prosperidad espiritual venidera. ¿Cuál prosperidad espiritual? Por medio de la línea de David vendría el Mesías. Vendría la persona de Cristo. Y eso es lo que vemos al final del libro. Vaya conmigo a Ruth 4, versículo 22. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y de David vino el Salvador. Hermanos, la gracia de Dios. Por eso, hermanos, nuestros problemas, bajo ninguna circunstancia, deben hacer que nuestra vista, nuestra visión se acorte, se oscurezca. No, tenemos que mirar más allá de los problemas. Detrás de los problemas hay planes, hay propósitos perfectos delante de Dios. Dios tiene grandes cosas para los que le aman. Todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Pastor, pero, Señor, pero, ¿cómo es que
ese problema que tengo, esa tragedia que estoy viviendo, de ahí puede salir algo bueno. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios seguirá. No va a detenerse. No parará. No se va a agotar. La gracia de Dios es inmensa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el Dios de toda gracia. Pero no solo eso. No solo eso. Ya dijimos que las tragedias humanas no son un obstáculo para que Dios cumpla sus perfectos propósitos. Y ya vimos una primera razón. La gracia de Dios seguirá. En segundo lugar, mire conmigo el versículo 16. Avance un poquito. En Ruth 1:16 dice el texto, respondió Ruth. ¿Qué respondió Ruth? No me ruegues que te deje. ¿Por qué ella dice eso? Porque Noemí, en otros términos, le dijo, muchachas, chicas, mis hijas, no me sigan, no me acompañen. Si me acompañan, como dicen el dominicano, yo voy a hacer un fucú para ustedes. ¿No hay ese término? Un fucú. Mala suerte para ustedes. Ustedes no han visto que lo que mi vida se ha convertido es en una desdicha, en toda una amargura. Mi vida es una tragedia. Déjenme sola. No me hablen. No me busquen. No quiero hablar con nadie. Así dicen muchos. Cuando viene ese sentimiento de tristeza, ese sentimiento de que ya la vida no tiene sentido, de que ya la vida ya no tiene razón de ser, cuando viene la depresión. Hermano, hermana, necesitamos ayuda. Necesitamos apoyo. Si usted en algún momento siente que no hay salida, que no hay solución, déjeme decirle que sí la hay. Sí hay salida. Sí hay solución. Sí hay manera de encontrar esperanza. Porque en Dios hay esperanza. Para Dios nada es imposible. Dios es el Dios de toda consolación, dice la Biblia. Y Él ha dejado un pueblo que se llama la iglesia. Para que nos animemos unos a otros. Para que nos exhortemos unos a otros. Para que nos amemos unos a otros. Él ha dejado una iglesia para que nos apoyemos unos a otros. Por eso, no abandone la iglesia. No deje de congregarse. No deje de estar junto con sus hermanos, porque si lo hace se va a enfriar y el diablo, Señor lo reprenda, se va a aprovechar. Porque dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y si tú te apartas, serás una presa fácil del diablo. Y va a amargar tu vida más de lo que está. Va a hundir tu vida hacia lo más profundo. Satanás.
No le demos lugar al diablo. No le demos oportunidad al diablo para que destruya nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia y mucho menos la iglesia del Señor. Hermano, dice Ruth, no me ruegues que te deje. ¿Cómo yo te voy a dejar? Cuando ahora es donde más tú necesitas de mí, de mi ayuda, de mi respaldo, de mi apoyo. Óigame, si eso no es lealtad, dígame qué es. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. No solamente fue leal, sino que decidió ser una mujer de fe. Y dice el 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hermano, esa actitud de esta mujer es lo que Dios anda buscando. Dios anda buscando mujeres y hombres y jóvenes fieles, dignos de confianza, leales, no lo contrario. Dios no quiere gente orgullosa, soberbia, egoísta, donde el mundo gira en torno a él o a ella. Personas que no piensan en el otro, personas sin empatía, sin sensibilidad humana. Dios no quiere gente así. Dice la Biblia que el reino de los cielos es para los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Eso es una característica del Hijo de Dios. La misericordia, la compasión. Así fue esta mujer. ¿Y qué hizo Dios? ¿Sabe qué hizo Dios? ¿Usted que ha leído la historia? La recompensó. Y qué bueno que Noemí, aunque no quería, al final aceptó. Está bien, ve conmigo. Y el Señor recompensó no solamente a Ruth, sino también a Noemí. Dios siempre recompensa a quienes se mantienen leales a Él. Y leales a las personas que Él pone en nuestra vida. Empezando con tu familia. Nunca abandone a tus padres. Nunca abandone tu familia. De donde tú vienes. El pastor Andrés mencionaba eso esta mañana. Nunca abandones a quienes te dieron la mano. Los que te mostraron la verdadera amistad. Los que fueron sensibles contigo. Humanos contigo. Leales a ti. Nunca abandones al pueblo de Dios. A la iglesia del Señor. No seas como aquella gente, como digo un predicador, que son como la gallina. ¿Sabes cómo hace la gallina? Pica aquí, pica allá y pica acá. Andan de iglesia en iglesia, saltando. Y no son leales a una iglesia local. Donde el Señor te ha colocado para servir. Pastores, que esa gente son hipócritas. Esa gente son doble cara, doble moral. Y entonces, ¿qué quieres? Bueno, yo quiero una iglesia correcta.
una iglesia que haga las cosas bien. Si tú la encuentras, me avisas. Como dijo un predicador. Si tú andas buscando una iglesia perfecta, no la vas a encontrar. Y si la encuentras, la vas a dañar. Tú la vas a dañar. Porque tienes que entender que la iglesia es un puñado de pecadores arrepentidos. No son ángeles. No son seres celestiales. Son gente con los mismos defectos y problemas que tú tienes. Que lo que quieren es adorar a Dios, glorificar a Dios y ser de mayor bendición para otros. Y eso es un proceso de crecimiento. Por eso dice la Biblia, soportaos unos a otros. Tenemos que aprender a soportarnos unos a otros con los problemas que tenemos y los problemas que vendrán. Pero si tú te la pasas mirando, mira aquel, mira aquella, ay, pero mira cómo habla, mira cómo me miró, ni me saludó. Si tú eres de aquellos que andan mirando cosas, perdiendo el tiempo en vanidades, trivialidades, sin darte cuenta, te convertirás en un tropiezo para la obra de Dios. Entonces, llegará el momento que te pondrá la mano en la cabeza. Ay, ¿por qué yo? ¿Y por qué a mí? Porque no te das cuenta que en vez de ser de bendición, estás haciendo de maldición. Dios bendice a los que son fieles. Dios recompensa a los que son fieles. Gloria a Dios. Noemí puso su fe en el Señor y Él proveyó para ella. ¿Todo por qué? Por una joven que aprendió a amar a Dios, serle fiel a Dios, Ruth. Hermanos, así debe ser nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana, hermanos, tiene que ser para edificar a otros, para ayudar a otros, no para dañar a otros. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para edificar al hermano. De manera muy especial, nuestras palabras. Nuestras palabras, dice la Biblia, tienen que estar sazonadas con sal. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación del cuerpo del Señor. Cuidado con tu boca. Cuidado con lo que dices, que eso puede dañar a otros. No digas todo lo que piensas. Sé sabio, sé sensato, sé cuerdo. Sé pronto para oír y tardo para hablar. Son principios bíblicos. Cuidémonos, hermanos. Cuidemos la unidad. Cuidemos el amor. Cuidemos la armonía. Cuidemos el mismo sentir en Cristo. Ese testimonio de Ruth constituía una evidencia de la conversión de ella. Ruth se convirtió de los ídolos a Dios. Tal como dice 1 Tesalonicenses 1:9. Eso fue lo que pasó contigo y conmigo cuando decidimos entregar nuestra vida a Cristo. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Amén. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Eso es Pablo hablando a la iglesia. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios
para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso fue lo que pasó con Ruth. Ella pasó del culto a Quemos, el dios de los moabitas, al culto a Jehová de Israel, el Dios de Israel. Ella seguía el camino que había abierto Abraham. ¿Usted cree que Abraham siempre fue un hombre de fe? Abraham era idólatra antes, junto con su familia. Eso es lo que dice Josué 24. Mire lo que dijo Josué. Josué 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré. ¿Quién es Taré? El papá de Abraham, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Pero cuando Dios llamó a este hombre y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, deja atrás el pecado, el mundo, la carne, tus pasiones, tus deseos, y vuélvete a mí, sígueme a mí. ¿No fue eso lo que pasó contigo y conmigo cuando escuchamos el Evangelio? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás. Eso pasó con Ruth. Y cuando eso pasa, Dios recompensa. Dios es fiel. Dios te va a recompensar, hermano, hermana, al haber dejado atrás el mundo y el pecado. Pero si tú sigues en el mundo y sigues en el pecado, no esperes recompensa de Dios. Espera castigo y, peor aún, condenación. De manera que a los amigos que nos ven a través de la transmisión, si usted no ha entregado su vida a Cristo, lo que te espera no es recompensa. Lo que te espera es condenación. Entrega tu vida a Cristo. Así que hemos visto dos cosas. Las tragedias humanas no son un obstáculo para que Dios cumpla sus perfectos propósitos. Y ya vimos por qué. Primero, la gracia de Dios seguirá. Segundo, Dios siempre recompensa. En tercer lugar, por último, mire conmigo el versículo 21 del capítulo 1. Dice el texto. Ahí está hablando Noemí. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Sabe qué vemos ahí? Vemos el corazón humano, la naturaleza humana. Como en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos usted va a encontrar sentimientos de todo tipo, Usted va a encontrar expresiones difíciles de entender de parte de un hombre de Dios como David. Pero es para que veamos lo débil, lo frágil que somos nosotros. Hermano, hermana, cuídate. El que piense estar firme, mire que no caiga. No piense que usted puede solo. Usted necesita a Dios y necesita al pueblo de Dios. ¿Me está escuchando? Necesita a Dios y al pueblo de Dios. Hermano, a pesar de estas palabras de Noemí, Dios es en gran manera bueno.
Dios es en gran manera bueno. Las dificultades tienen una forma de incitarnos a creer que Dios se ha vuelto en contra de nosotros. ¡Ay, ya Dios se olvidó de mí! Ya Dios no se acuerda de mí. Pero déjeme decirle que Dios es bueno en todo tiempo. Dios es bueno y sabe convertir las historias tristes en historias alegres. Si usted se queda aquí, ahí, en el capítulo 1 de Ruth, y no sigue leyendo, usted lo que va a ver es tristeza. Usted lo que va a ver es amargura. Usted lo que va a ver es depresión. Usted lo que va a ver es tragedia. Pero si usted sigue leyendo, usted va a ver la bondad de Dios. Dios es bueno en todo tiempo. Para siempre es su misericordia. En realidad, Noemí no se daba cuenta que ella tenía la visión, la perspectiva de una cosecha próspera, plena. A partir del capítulo 2, y lo veremos después, usted verá que Dios no deja a esa mujer sin comida. Esa mujer no pasa hambre. Tal vez no puede comerse un filete, pero sí puede comerse un espaguetico, aunque sea con unos tomaticos. Tal vez no puede comerse un pollo bien asado, pero sí puede comerse un pollo tierno, un huevo con un poquito de arroz, pero no pasa hambre. No se muere de hambre. Dios proveyó. Dios sustentó. Porque Dios es el Dios proveedor. Jehová Jireh. Dios proveerá. ¿Lo crees? Hermano, hermana, no importa la escasez, Dios te va a sustentar. No he visto justo desamparado y su descendencia que mendigue. Vean. Pero no solo eso. En realidad, Noemí tenía no solamente la visión de una cosecha plena, sino que tenía en Ruth y Booz una familia. Lo veremos después. Tuvo a una hija, a una hermana en Cristo. Tuvo gente que le amaba. Déjame decirte que si tú estás en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, usted tiene gente que te ama. No importa lo que te esté ocurriendo. Usted tiene gente que ora por usted. Usted tiene gente que piensa en usted. Tal vez la ayuda llegue tarde, pero va a llegar. Dios no desampara a los suyos. Y cuidado si pone su mirada en la gente. No ponga la mirada en la gente, ponga la mirada en Cristo. Porque es Cristo que va a hacer fluir su bendición. La persona que usted menos piensa es la persona que va a llegar, que el Señor va a enviar. Es el cuervo, como la historia de Elías, que Dios va a mandar para sostener a su hijo y a su hija. Y una última cosa. En realidad, Noemí, en vez de amargura y tragedia, ella lo que tenía era la esperanza de la bendición futura de Dios. Lo menos que ella pensaba es que a través de ella y su nuera, Dios iba a continuar la línea redentora. A través de vos, el pariente de Noemí. Y con Ruth, Dios continuó esa línea salvadora para el mundo. A través de vos vino Isaí, el papá de David. Y de Isaí vino David, y de David vino Cristo.
Dios usa a Ruth para cambiar las actitudes de su suegra hacia la vida y hacia él mismo. Dime, ¿está siendo una Ruth o está siendo una Noemí? ¿Está siendo una Ruth o está siendo una Noemí? ¿Eres de las que te amargas, te llenas de resentimiento, de odio, de rencor, de quejas? ¿O eres una mujer de fe, de bendición, de ánimo para otros, de estímulo para el otro, de motivación para el otro? ¿Qué eres? Si no fuera por esta mujer leal y fiel, esta mujer de fe, Ruth, la vida de Noemí fuera otra historia. ¿Qué decides? Dios usó a Ruth para cambiar las actitudes de su suegra hacia la vida y hacia Dios mismo. ¿Está tu vida cambiando la actitud de otros? El Señor quiere usarte, pero tienes que acercarte más a Él. Acércate más a Dios para que seas de más bendición a otros. Termino con esto. ¿Cuál es tu actitud en las tragedias de la vida? ¿Cuál es tu actitud en las aflicciones y tribulaciones que atraviesas, que vas a atravesar? Aunque la vida se vuelva sombría, oiga muy bien, aunque la vida se vuelva amarga, difícil, nunca olvides a Dios. ¿Me está escuchando? Nunca olvides a Dios. No te apartes del Señor. No le des espalda a Dios. Mantente fiel, firme. No importa lo amargo que sea. No importa lo trágico que sea. Confía en Dios y Él hará. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Dijo el salmista en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa fue la actitud de Ruth. Y más adelante fue la actitud de Noemí. Hermano, hermana, termino con esto. En Mateo 1, 5 y 6, ya lo cité así por arriba. ¿Qué aparece en Mateo 1, 5 y 6? Con esto cerramos. Algunos de ustedes lo saben. Dice ahí se presenta la genealogía de ¿quién? ¿La genealogía de quién? De Cristo, del Mesías. Y dice el versículo 5, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. ¿Quién fue el papá de Boz? Salmón. ¿Y quién fue la mamá de Boz? Rahab. Boz engendró ¿de quién? De Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y ahí sigue la línea. Y al final, ¿quién aparece? Jesucristo. Hermano, ¿qué quiere decir todo esto? Todo esto quiere decir que Cristo es la verdadera razón de nuestro existir. No son tus tragedias, no son tus problemas, no son tus amarguras, no son las cosas que tú sufres la razón de tu existencia. La razón de tu existencia se llama Jesucristo.
Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido fue hecho. Cristo tiene que ser nuestro motivo en la vida. El sentido de nuestra vida. Cristo en nosotros. Pero sin Cristo la vida no tiene razón de ser. Entrega tu vida a Cristo. Si no lo has hecho. Vamos a orar. Ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Hablemos con Dios. Ahí donde estás, hermano, hermana. Dios te ha hablado. Ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Si el Señor te ha hablado, si el Señor te ha mostrado una verdad, la verdad de que sin Él la vida no tiene sentido. La verdad de que no importa lo que te esté pasando o lo que te pueda pasar, Dios es fiel a sus propósitos. Él quiere que confíes en Él. Ahí donde estás, habla con tu Dios. Y dile, Señor, perdóname. Perdóname las veces que he dudado. Perdóname las veces que he flaqueado, Señor. Perdóname, Señor, por centrar mi vida en mí y no en Cristo. Oh, Señor, yo quiero ser de bendición a otros. No quiero ser de estorbo. No quiero ser de desánimo a otros. Quiero, como Ruth, levantar a otros del suelo. Quiero que tú me uses, Señor, como instrumento en tus manos, para que todos los que me rodean vean en mí a Cristo. Vean en mí una inspiración a seguir adelante. Perdóname, Señor, por no haberlo hecho así. Ahí mientras estás orando, hermano, hermana, quiero hacer una invitación. Si hay alguna persona entre nosotros que reconoce que aún no ha entregado su vida a Cristo, que aún no ha dado el paso de fe de comenzar una relación con Cristo, esta es la oportunidad que Dios te da. El Señor quiere salvarte. Pero no solamente quiere salvarte, Él quiere darle sentido a tu vida. Ven a Cristo. Si hay alguien aquí que dice con sinceridad, pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo, quiero ser salvo, quiero comenzar una relación con Cristo. Levanta tu mano bien alto, queremos orar por ti. ¿Hay alguien aquí? Quiero entregar mi vida a Cristo, pastor. Quiero ser salvo. Quiero comenzar una relación estrecha, cercana, íntima con el Señor Jesucristo. Yo reconozco que aún no he entregado mi vida a Él. Pastor, yo no sé qué pasará conmigo después que yo muera. No sé qué pasará con mi alma si muero. Quiero que el Señor me dé seguridad de salvación. Quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Hay alguien aquí? Levanta tu mano bien alto, queremos orar por ti. ¿Hay alguien aquí? Quiero ser salvo. Quiero comenzar una relación personal con Cristo. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Oh, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos y amigos que nos ven a través de la transmisión. Si hay alguna persona que nos ve a través del canal, de todo corazón, obra en su vida, en su mente, en su alma, que pueda dar ese paso de fe. Ahí donde estás, dile, Señor, desde hoy decido entregarte toda mi vida, comenzar a vivir para ti, dejar atrás el pecado, dejar atrás el mundo y caminar con Cristo. Hazlo de corazón. El Señor te puede perdonar y te puede salvar.
Gracias, Padre, por hablarnos. Ante ti nos rendimos. Guíanos ahora a cada uno a nuestros respectivos lugares en tu cuidado y tu protección. En el nombre de Jesucristo. Todos decimos, amén. Aleluya. Gloria.